Dragon Ball Super sin duda alguna se ha convertido en el regreso triunfal de la franquicia, tanto en formato anime como manga, que no solo consiguió romper el internet con cosas como el ultra instinto de Goku durante el torneo del poder, sino que también sentó un enorme precedente de que la obra de Goku y sus amigos tenía mucho más que ofrecer tanto para las generaciones actuales como para los fanáticos de la vieja escuela. Y si bien debido a ciertas restricciones de esta época, la serie se tuvo que limitar en cuanto a mostrar contenido demasiado gráfico o explícito, y con ello terminando por eliminar gran parte de la llamada esencia, de la que el general Tablos tanto habla cuando critica y compara a Super con Z, poniendo esta última en un pedestal inalcanzable y menospreciando a Super como si fuera una absoluta basura, cuando la realidad es que ambas series tienen tanto puntos fuertes como flaquezas, que en lo personal es mejor ignorar si no son demasiado graves, a menos que sean quisquillosos como yo al grado de hacer un video entero hablando de la inconsistente calidad visual que tuvo Z, el cual les dejo en la descripción por si les interesa. Pero retomando el tema de Super, esta serie tampoco se salva en cuanto a la gran inestabilidad en dibujo y animación que padeció, sobre todo en las primeras 3 sagas donde muchos de los episodios tenían una calidad más que lamentable. Pero afortunadamente desde la saga de Black en adelante, la casa animadora puso todo el esfuerzo de su parte consiguiendo así subir el nivel de manera más que decente, y llegando a una calidad casi magistral en gran parte de la saga de Supervivencia Universal, y cerrando así con broche de oro el tan polarizado anime de Dragon Ball Super, y con ello borrando en gran medida parte del desastre con el que inició la serie, y dejando al espectador hasta el día de hoy con ganas de ver animado todo lo que está en el formato manga, en particular las sagas de Moro y Granola, y teniendo como consuelo la película de Broly que pese a ser una maravilla visual en cuanto a acción, no deja de ser una cinta que salió hace ya casi 5 años, por lo que en la actualidad es más que notoria la falta que nos hace el anime de Super, al que estábamos tan acostumbrados a mediados de la década del 2010, y no teniendo más opción que conformarnos con contenido como el anime de Heroes o el próximo Dragon Ball Daima, con este último aún teniendo que demostrar todo su material hasta el próximo año. Pero viendo todo en retrospectiva, realmente tanto el anime como el manga de Super han estado cometiendo ciertos errores silenciosos que en caso de no corregirse a tiempo pueden condenar a la franquicia de manera definitiva, y siendo de lejos el más grave, el abusivo reciclaje tanto a nivel visual como narrativo, lo cual si bien a veces es útil para evocar cosas como la nostalgia, si se lleva demasiado al extremo termina por perjudicar al contenido eliminando por completo su frescura y originalidad, y es por eso que esta vez les vengo a hablar a detalle sobre ese gran problema que ha venido arrastrando la obra desde hace ya varios años. Y sin más introducción, empecemos con el contenido. Y para comenzar este tema, creo que lo mejor es mencionar el problema del reciclaje de Super a nivel visual y gráfico, ya que como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, expresión que Toei Animation parece haber llevado al peor de los extremos posibles, ya que como Super fue un anime de larga duración, su casa animadora no tuvo más remedio que usar muchas salidas ingeniosas para mantener constante el ritmo de la serie, y siendo su truco más notorio el excesivo reciclaje de paneles y fragmentos de animación, cosa que se ve sobre todo durante la saga de Supervivencia Universal, la cual si bien fue la de mayor calidad visual en la serie, también fue la que más sufrió de un descarado uso y reuso de varias secuencias animadas, las cuales son más de las que uno podría esperarse, por lo que les pondré algunos de los muchos casos que hay, solo para que se hagan una idea de la gravedad del asunto. Iniciando con reciclajes algo sutiles, como fragmentos de ataques y técnicas de los guerreros Z al inicio del torneo del poder, las cuales fueron animadas en su mayoría durante el proceso de reclutamiento por parte de Goku, por lo que el hecho de querer aprovechar dichos metrajes en un par de paneles extra no es algo demasiado alarmante ni reprochable. Sin embargo, luego de eso la cosa empieza a ponerse bastante grave, ya que mientras más avanza el mencionado torneo, no solo se limitan a reciclar pequeños fragmentos de un segundo, sino que descaradamente nos repiten escenas enteras más de una vez, y siendo la más notoria la tan infame secuencia de transformación de Golden Freezer, la cual reutilizan en al menos 3 ocasiones durante todo el torneo del poder. Pero sin duda el colmo de los colmos es el haber sacado fragmentos del propio opening de la serie para usarlos en el anime como si nada. Y entiendo que dicho material se ve muy bonito y está todo lo bien animado que quieran, pero esa no es razón para que nos pongan por toda la cara a Goku dándose madrazos contra Jiren con exactamente la misma animación 3 veces seguidas, siendo la primera durante su primer encuentro en la mitad del torneo, luego la volverían a usar al inicio de su segundo round cuando Goku estaba en modo señal, y por último la mostrarían por tercera vez durante la reflexión de Whis acerca del dominio de Goku en su nuevo estado divino, demostrando lo pragmático que fue Toei Animation a la hora de reciclar una y otra vez las escenas mejor animadas en su arsenal para así ahorrarse todo el tiempo y dinero posible. Pero a su vez demostrando con ello lo poco ambiciosos que fueron a la hora de darnos el contenido más fresco y auténtico que podían ofrecer, aún más considerando que ese era el clímax de la serie hasta ese momento. Pero aún tomando en cuenta todos estos descaros de parte de la casa animadora, al final valió la pena tragarse varios reciclajes de esa índole a favor de que consiguieran mantener alta la calidad en el resto del contenido original, cosa que en mi humilde opinión lograron de muy buena manera. Y
como segundo aspecto negativo de parte de Super, tenemos el tan evidente reuso de varios personajes de una manera más que exagerada, y siendo el ejemplo más claro Trunks del futuro, el cual pasó de ser el Giga Chat por excelencia en Z, a convertirse en una versión descafeinada de lo que alguna vez fue el personaje. Y si bien fue bastante agradable verlo una vez más en acción y como parte del elenco principal, la falta de sentido en sus transformaciones, sumado a que básicamente lo perdió todo pese a sus grandes esfuerzos, dejan en evidencia que el personaje fue más que sobreexplotado durante su aparición en Dragon Ball Super, por lo que el híbrido al final fue vilmente usado como un intento burdo de rellenar espacio narrativo con un personaje que ya no daba más de sí, al menos en ese momento de la historia, y tal vez en otro contexto podría haber sido decenas de veces mejor aprovechado. Pero si con Trunks no fuera suficiente, poco después tenemos el regreso de unos viejos conocidos de manera inesperada, es decir a Paragus y Broly, quienes se integraron formalmente en el canon a partir de la cinta de Broly, dotándolos de un origen argumental que aunque fue muy similar a lo visto en Z, por lo menos en Super lo hicieron de forma mucho más agradable e interesante, lo cual permitió explorar el lado más humano de estos personajes y no limitarlos a simples plantillas básicas de ellos mismos, derivando en una cinta con un peso narrativo bastante decente y sobre todo cargada de fabulosas escenas de acción. Aunque eso no quita el hecho de que fue una total falta de originalidad por parte de Toriyama y de Toei al traer una vez más un par de personajes del pasado, que por más populares que fueran, no quita el hecho de ser una variable que sencillamente le impide a la obra evolucionar por nuevos y más interesantes caminos. Aunque como punto fuerte este Broly es mucho más empatizable con el espectador, en parte gracias a ya no ser un lunático que destruye todo por simple antagonismo, sino que más bien ahora es un ser trágico que trata de encontrar su propio camino sin depender directamente de su abrumador poder, y con eso le doy mi visto bueno al Broly de Super sin dudarlo. Pero a diferencia de él, existe un último reciclaje narrativo y de personajes que fue espantosamente mal ejecutado, y siendo ese el de la tan maltratada Patrulla Roja, la cual como por arte de magia volvió a surgir de las cenizas más profundas en Super Hero, y lejos de ser algo interesante, lo único que hicieron fueron dar pena ajena con sus nuevos líderes que carecían de todo carisma o de interés real para el espectador, y siendo meros calcos burdos de los personajes de los que alguna vez se inspiraron, y como cereza deshonrosa del pastel tenemos la incorporación de un nuevo Cell como principal enemigo a vencer, lo cual es sin dudas un enorme retroceso para la obra, y nunca mejor dicho, ya que pese al gran poder y presencia que exhibe Cell Max cada que aparece en escena, este no deja de ser un simple cascarón vacío adornado con llamativos colores y luces brillantes, que carece completamente de sustancia a nivel tanto personal como argumental, dejándolo como uno de los peores antagonistas a nivel general de Dragon Ball, incluso compitiendo por el puesto con seres como Bio Broly, con quien casualmente comparte atributos y orígenes similares, demostrando el desastre que causaron en Super Hero solo por el hecho de poner a una bestia sin sentido alguno como lo fue Cell Max, que al final solo sirvió como chivo expiatorio para que Gohan sacara a relucir todo su poder oculto y con ello alcanzara la erizada forma Beast, la cual pese a tampoco ser la cosa más original del mundo, al menos está a varias escalas por encima de lo patético que fue Cell Max como enemigo de turno en este tramo de la historia. Y para agotar aún más la situación, todo esto que ya fue visto en el formato película, se recicló casi en su totalidad para crear la saga de superhéroes del manga, la cual a grandes rasgos fue un despropósito total que tuvo como único fin alargar el ya maltratado recorrido del canon principal, para así darles tiempo a Toriyama y Toyotaro de pensar en alguna otra trama remotamente más original a futuro, y con eso dejando como conclusión final, que pese a que Super es sin duda un contenido con mucho potencial y calidad cuando se lo propone, debe evitar a toda costa sobresaturarse de elementos ya utilizados en el pasado, prefiriendo innovar con nuevas ideas y propuestas que permitan a la franquicia alcanzar nuevos niveles nunca antes vistos. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, les agradezco a todos los que llegaron a esta parte del mismo, y si les pareció entretenido este contenido, les agradecería que dejaran su me gusta y comentaran sobre el tema tratado esta vez, sobre todo sus opiniones más agudas para que así podamos tener varios puntos de vista diferentes y a la vez entretenidos de leer. Y sin más que decir me despido y nos vemos en la siguiente ocasión, hasta la próxima. Saludos a Carla Sevilla y Benjamín Andrés.